Bienvenidos a el estudio del día de hoy. En el libro de Segunda de Corintios, permítanme estudiar Segunda de Corintios, el capítulo 3, encontramos dos palabras que son muy discutidas hoy. El primero es así. Dice el verso 9 de Segunda de Corintios 3, porque si el ministerio de condenación, un verso más atrás, encontramos también en el verso 7, y si el ministerio de muerte grabada con letras en piedra. Encontramos dos cosas. En el verso 7, el ministerio de la condenación. En el verso 7, el ministerio de muerte. En el verso 8, en el verso 9, el ministerio de condenación. Y en el contexto hace alusión de la ley o los 10 mandamientos, y muchos decimos, los 10 mandamientos son el ministerio de muerte, son el ministerio de condenación. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? ¿A qué se está refiriendo? Muchas preguntas nos han hecho con respecto a este tema, y yo quiero en este momento estudiar con ustedes si los 10 mandamientos o la ley Dios le dio al hombre como un ministerio para condenar al hombre, como un ministerio de muerte. O sea, cuando hablamos de los 10 mandamientos, aparentemente estamos hablando de muerte, de condenación. Pero es que, ¿será que Dios quería que el hombre muera o quería condenarlo a la muerte? ¿Es por eso que le dio la ley o los 10 mandamientos? Tendríamos que hacernos ese tipo de preguntas. Primeramente, yo quiero analizar algunos versículos con ustedes para entender lo que lo que Pablo a los Corintios le dice. Primer verso que voy a estudiar es Deuteronomios, el capítulo 8. Dice así el verso número 1. Deuteronomios 8, 1. Cuidaréis de poner por obra todos mis mandamientos que yo os ordeno hoy, para que viváis y sean multiplicados y entréis y poseáis la tierra. Primeramente me llama la atención porque aquí Dios le dice, mira, yo quiero que ustedes guarden mis mandamientos para que vivan. O sea, la ley que Dios le da al pueblo no es para que muera ni para que se condene, sino para que viva, según Deuteronomios 8:1. Punto 2. Levítico 18:5 dice así: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. De nuevo, Dios no le llama los mandamientos ley de muerte, ley de condenación, ni lo dio para que el hombre se condene ni para que muera. Le dio para que viva, lo dice Levítico 18:5. Ahora, yo quiero que quede claro lo que estoy leyendo. Permítanme leer Ezequiel 20, el verso 10 y el verso 11. Quizás son los versos más claros que voy a leer. Dice así: los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. ¿Para qué? ¿Para matarlos? ¿Para darles leyes de condenación? ¿Ministerio de muerte? ¿Para qué los sacaste, Señor? El verso 11 dice: les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpla vivirá. Ezequiel 20, 10 y 11. Son dos textos clarísimos que dicen que Dios le dio las leyes al pueblo para que el que los cumpla viva. No lo dio como condenación de muerte, ni es un ministerio de condenación, nada que ver. Estoy leyendo hasta aquí algunos versos, voy a seguir leyendo. El libro de Nehemías, capítulo 9, verso 29. Repito, Nehemías 9, 29. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Una vez más, Dios le dice al pueblo que les ha dado leyes para que los cumpla, y
el hombre que cumpla la ley vivirá. Dios no le dio la ley para matar a nadie, ni es un ministerio de condenación ni de muerte. Pero es que entonces, aquí hay una cosa importante. Pablo dice que el ministerio de muerte, Dios dio el ministerio de muerte, Dios dio el ministerio de condenación, y le llama a la ley ministerio de muerte y ministerio de condenación. Pero todo el Antiguo Testamento, y aún Pablo mismo, va a decir que la ley no es para muerte ni para condenación. Entonces aquí hay un problema. Nos estamos metiendo en un problema. O Pablo está contra del Antiguo Testamento, o Pablo sufre de amnesia, que no se olvidó que él dice que la ley es para vida. Y ahora voy a leer lo que Pablo mismo declara. Pero primeramente quiero analizar un verso más en el libro de Mateo, el capítulo 19, del verso 16 al 19. Voy a leer este verso claro. Dice entonces así: Jesús viviendo todavía antes de morir, él antes de morir está viviendo obviamente en los tiempos del siglo I. Antes de morir se encuentra con el joven rico, y mira lo que dice en el libro de Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Ahora, nota lo que Jesús le dice: no me llames bueno, ninguno hay bueno sino Dios. Ahora, nota lo que le dice: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora, nota cómo le dice Jesús: si quieres tener vida, no le está diciendo tienes que huir del ministerio de muerte y de condenación que son los 10 mandamientos, que son la ley. Si quieres vivir, deja el ministerio de condenación. No. Para Jesucristo el ministerio de la condenación no es la ley ni los 10 mandamientos. Para Jesucristo la vida es obedecer. Mira lo que dice. Él le dijo: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ya estoy diciendo y mostrando aquí claramente que la vida venía por la obediencia. O sea que la ley no trae muerte ni trae condenación, ¿sí?, para el que obedece. Ahora, nota lo que dice el texto. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo, o sea, el joven rico le dice: ¿cuáles son los mandamientos que tengo que guardar para vivir? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo. O sea, le está hablando de los mandamientos de la ley. Jesucristo le dice: ¿quieres vida? Muy bien. ¿Quieres vida eterna? Muy bien. Te digo que guardes los mandamientos, porque el que guarda va a tener vida. Nota que Cristo no está diciendo que la ley es de condenación, ni es un ministerio de muerte. Entonces la pregunta que hay que hacernos es la siguiente. Aquí Cristo está citando los 10 mandamientos. Sí, es los 10 mandamientos que está citando Jesucristo. Y le dice: ¿quieres vida? Cumple. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es: si la ley Dios no le dio al hombre para condenarlo, ni para que muera, no es un ministerio de muerte la ley. La ley no es un ministerio de muerte. Es más, el propio Pablo va a confesar con sus palabras lo siguiente en el libro de Romanos 7, 10, 11 y 12. Mira, en Corintios Pablo está diciendo en el verso el verso 9 del capítulo 3 de 2 de Corintios, dice: porque el ministerio de condenación, y uno dice, el ministerio de condenación es la ley y los 10 mandamientos, pero Jesucristo no dijo eso. Ahora, Pablo va a decir en el verso 7 del mismo texto de 2 de Corintios 3, y el ministerio de muerte grabado con letras en piedra. Y uno dice: pero Pablo, ¿por qué le llama ministerio de muerte? Si ya leí muchos versos que dicen que la ley no es para muerte ni para condenación, pero ¿por qué Pablo le va a llamar ministerio de muerte? Es más, mira que el propio Pablo dice lo siguiente en Romanos 7, el verso 10: y hallé en el mismo mandamiento que era para vida. ¿Para qué? ¿Para qué es la ley? ¿Para qué son los mandamientos? Dice Pablo: hallé en el mismo mandamiento que era para vida, en mí, Pablo dice, en mí resultó para muerte. ¿Pero por qué? ¿Saben por qué? Porque Jesucristo, cuando le dijo al hombre, cuando le dio la ley a su pueblo, Jesucristo les dijo: he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Yo te digo que escojas la vida,
Y la vida consiste en la obediencia y la muerte consiste en la desobediencia. En el libro de Deuteronomio 28 está allí la maldición y la bendición. La maldición para el que desobedece la ley y al final termina condenado. Y la bendición para el que obedece la ley y al final termina, pues, bendecido y en vida eterna. Ahora, es interesante notar lo que Pablo dice. Y hallé que el mandamiento que era para vida, Romanos 7:10, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Será que Pablo está diciendo que la ley condena y la ley mata? Sí, la ley que fue dado para vida condena. ¿Saben a quién condena? Al desobediente, al transgresor. La ley no fue dado para condenar, sino para dar vida. Pero la naturaleza pecaminosa del hombre siempre va a ir en contra de la ley. ¿Sí? Y eso es lo que Pablo dice. Dice así, porque el pecado tomando ocasión, ¿sí?, por el mandamiento me engañó y por él fui muerto. Ahí comprendí, dice Pablo, el verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y Pablo va a seguir describiendo allí, por ningún lado va a decir que la ley es la de condenación y la de muerte. Por lo menos hasta aquí donde estamos viendo. Pero ¿cómo es esto? Si Pablo le llama a la ley el mandamiento santo, bueno, bendito, ¿por qué justo? ¿Por qué? Es que en Corintios dice el ministerio de muerte y de condenación. Ahora vamos a ir para allá entendiendo muy bien este pasaje, o estos pasajes que hemos leído. Quiero resumir. Dios nunca dio la ley a su pueblo para matarlos ni para condenarlos. Eso ya tuvieron en Egipto. Eso ya ofrece el mundo. Dios los sacó y les dio sus leyes para que el hombre viviendo en ellos o practicando en ellos viviría, tendría vida. Pero hay una cosa que yo quiero que ustedes comprendan, que el problema es que el hombre, cuando quiere obedecer la ley por el mérito propio, por su propia capacidad, por su propia fuerza, no va a poder, porque vivimos en una naturaleza pecaminosa que lo que el hombre va a brotar de su interior es contrario a la ley establecida por Dios. Y va a encontrar, se va a ver en ello que el ministerio de vida, el ministerio de salvación, se ha convertido en un ministerio de muerte y de condenación. Entonces, ¿qué es el ministerio de muerte? De alguna manera, los 10 mandamientos es una arma que traería tanto vida como condenación. Es un arma de doble filo. Vida eterna para el que obedece y vive en ellas. Porque el mandamiento a la verdad es santo, justo y bueno. Pero dijo Pablo, en mí encontré el pecado que me hace contrario a lo que está acá. Entonces me veo condenado yo por la ley al querer obedecerlo. Y Pablo dice, agradezco. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque la ley en sí condena al transgresor y Pablo se ve reflejado en la ley y se ve complicado a poder ser un hombre obediente y un hombre fiel y un hombre salvado. Y él dice, ¿quién me librará de esto? Y él dice, gracias doy a Jesucristo, ¿sí? Porque él me ha librado del pecado, de la muerte, obviamente, ¿sí? No de la ley. Cristo no vino a librarnos de la ley. Nos vino a librar del pecado y de la muerte, que la ley nos ofrecía viéndola, reflejando nuestra vida ante la ley. Nos vemos tan miserables. Entonces la ley nos debe conducir a Cristo para que Cristo nos, por su gracia, nos salve y por la justificación de la fe nos haga libres. Esto no indica que hay que deshacernos de ella por ningún lado. Ahora, yo quiero analizar con ustedes el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 3, lo tengo aquí y tengo algunas versiones de la Biblia para poder ir estudiándola y vamos a ver que todos queremos
clarísimos en cuanto a este punto. Porque si bien es cierto, en el capítulo 3 del libro de 2 de Corintios, encontramos que parece que los 10 mandamientos son el ministerio de muerte y de condenación y hay que echarlo a la basura, como que si Dios hubiera dado la ley para que nos mate y para que nos condene. Sí, Dios dio la ley, pero para que el hombre viva, tenga vida eterna, para que el hombre haciendo eso viva, ¿sí? Pero no dio para condenación, pero sí es de condenación para el que está en contra de la ley, para el que está en contra de obedecer, para el que está en contra de lo que diga la ley. Para él se convierte en un ministerio de muerte y de condenación. Sí, porque la paga del pecado es la muerte, el pecado es la transgresión de la ley. Entonces todo hombre que está en contra de la ley y desobediente a la ley, pues los 10 mandamientos que es para vida se va a convertir en un ministerio de muerte y de condenación. Y Pablo se ve reflejado en ello. Pablo dice, en el libro de Romanos que lo leí, claramente Pablo dice, y hallé en el mandamiento que era para vida, porque Dios dio el mandamiento para vida, a mí me resultó para muerte. Sí, obviamente, porque violando y quebrantando la ley por nuestras naturaleza pecaminosa, la ley nos condena, ¿sí? Cuando la ley debería ser no para condenación, sino para que me lleve a la vida, ¿sí? No para que me condene. Ahora, miren lo que dice el libro de 2 de Corintios 3, desde el verso 1 hasta el verso 5, lo que dice 1 Corintios o 2 de Corintios 3 del 1 al 5 es acerca de las cartas de recomendaciones. Primeramente voy a leer el verso 2 y el verso 3. Voy a leer desde el 1, ¿ya? Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Pablo está diciendo aquí lo siguiente, miren, en el siglo I, algunos hermanos iban a visitar algunas iglesias y pedían esas iglesias cartas de recomendación. Esta práctica no hace mucho, ha sucedido también en muchos años. Yo recuerdo que en los primeros años de mi ministerio siempre nos decían, cuando vayan a visitar alguna iglesia, no los van a conocer allí, pues pidan la carta de recomendación para que ustedes puedan llegar y decir, miren, aquí está mi carta de recomendación, yo soy el predicador fulano de tal, el sutano, vengo recomendado por tal iglesia. Pablo dice a los corintios, nosotros, ¿acaso necesitamos alguna carta de recomendación escrita por ustedes o escrita por nosotros? No necesitamos ninguna carta de recomendación. Dice, ¿por qué? Porque el verso 2 dice, nuestra carta sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos. Pablo dice, el testimonio que yo tengo y lo que ustedes han aprendido de mí es suficiente como para mostrar a la gente y al mundo y a la iglesia que no necesitan ninguna carta de recomendación, porque hay una mejor carta de recomendación, y esa es la carta que escribió el Espíritu Santo en el corazón de ustedes. ¿Y qué puede escribir el Espíritu Santo en el corazón de un miembro? Puede escribir lo que tú eres en realidad. El Espíritu Santo va a escribir el fruto dentro de tu vida. Vas a ser un cristiano con amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, viendo esas virtudes en la vida de Pablo dice, no necesito de ninguna carta de recomendación, porque dentro de mí el Espíritu Santo ha escrito una carta, y esa es la que testifica. Eso es lo que yo les enseñé a ustedes, y eso es lo que ustedes también testifican. No necesitan cartas de recomendación. En el verso siguiente, dice el verso 3, dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Mira, nota lo que Pablo está diciendo. Pablo le dice, el Espíritu Santo ha escrito en ustedes un testimonio tan fuerte, y el mismo Espíritu escribió en la vida de Pablo un testimonio tan fuerte que no necesitaban carta de recomendación, y que el Espíritu Santo escribió en ellos una experiencia tan buena, una vida tan reflejada al amor y a todo lo que puede reflejar el cristiano convertido,
Pablo dice, no necesitamos cartas de recomendación, porque allá otros que escriban sus cartas de recomendación, porque el Espíritu Santo no escribió en ellos, pero en nosotros no necesitamos carta de recomendación, ni en ustedes también. Y nota lo que dice, que el Espíritu Santo no escribió en la vida de la iglesia, ni de Pablo, con una pluma. O sea, a ver, no escribió, dice el verso 3, ¿sí? Siendo manifiesto que sois cartas escritas siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta. Hay que entender que estamos en el siglo I, que se escribía con tinta. No había esto todavía, pero con tinta. Así se escribían las cartas. Pablo dice, el Espíritu Santo no ha escrito ese tipo de carta que se ve, o en el sentido plasmado en un papel. ¿Qué más? Sino con el Espíritu de él, obviamente. No en tabla de piedra. Aquí mucha gente dice, mira, aquí está hablando de los 10 mandamientos. No, aquí no está hablando de los 10 mandamientos. Aquí está hablando de que en la antigüedad se escribían cartas, también escrituras, no solamente en pergaminos, en papiros, sino también en piedra, en arcillas. Y si ustedes van a la arqueología, van a ver que los arqueólogos mucho han encontrado piedras escritas, inclusive cartas reflejadas en distintas épocas, escrituras grabadas en piedra. ¿Sí? Pablo aquí no está hablando de 10 mandamientos ni de ley. No, Pablo está hablando de cartas de recomendación que el Espíritu Santo escribió en ellos y que ellos no necesitan ninguna carta expedida o escrita en piedra o escrita en papel o en lo que sea, como para que esa carta hable por ellos. No, Pablo dice, no, el Espíritu Santo no ha escrito en nosotros ese tipo de carta, ha escrito un testimonio, punto. No necesitamos de cartas de recomendación escrita ni en piedra, ni en papiro, ni en papel, ni con tinta, nada que ver. Así que hasta aquí nada está hablando de los 10 mandamientos. Pero Pablo va a enfocar que tan poderoso es el Espíritu Santo que ha tallado en el testimonio de ellos, ¿sí?, una vida reflejada de frutos dignos de arrepentimiento, que va a mencionar el antiguo pacto con el nuevo pacto. Y aquí viene el conflicto, y quiero que entiendan, porque Pablo no está aquí en contra de los 10 mandamientos, ni le llama tampoco a los 10 mandamientos algo que tiene que ser botado a la basura. Vamos a leer el verso 6. Sí, porque si sigo leyendo es lo mismo hasta el verso 5. Pero a partir del verso 6, Pablo empieza a decir algo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Aquí entramos al pacto nuevo que Dios ha hecho con su pueblo, o sea, con el pueblo de Israel. Porque el pacto nuevo no ha hecho con los gentiles. Tanto el primer pacto como el segundo pacto se hizo con la casa de Israel. Se acabó allí. Es más, si hay alguien aquí que me diga, pastor, estás equivocado, el primer pacto se hizo con Israel, el segundo pacto se hizo con todas las naciones, yo quiero que me muestren un texto donde Dios hizo pacto con todas las naciones en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto. No. Lo hizo con el mismo pueblo. Y ya voy a leer el texto, pero por si acaso alguien quiera decir, el primer pacto Dios lo hizo con Israel, el segundo pacto Dios lo hizo con los gentiles. Y también con Israel. No, nada que ver. Dios hizo un pacto con el mismo pueblo, el primero y el segundo. ¿Sí? Es más, les reto un verso bíblico donde diga que Dios hizo pacto con los gentiles o con todas las naciones. No, Dios hizo pacto solo con un pueblo. El primero y el segundo con el mismo pueblo. Se acabó. Y aquí el verso 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es importantísimo. Ya ves, pastor, ¿qué haces predicando tú los 10 mandamientos si son letra? La letra mata, pero el Espíritu nos da vida. Así que votemos la ley y quedémonos solo con el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es contrario a la ley. La ley mata, la ley condena. Muy bien. Y nos hacemos todos desechadores de la ley, porque aquí Pablo dijo, la letra mata. Pastor, ¿por qué tanto estudias? Yo les voy a mostrar mi biblioteca. Aquí tengo varios libros y me dedico mucho tiempo a estudiar.
no hemos tenido la oportunidad de capacitarnos, pero en escuelas universitarias de teología no hemos tenido esa oportunidad. Yo les he contado cuando ha sido Dios me ha ayudado a comprender y a seguir estudiando. Soy una persona que me gasto mucho tiempo estudiando. Y mucha gente dice, pero ¿por qué tanto estudio? ¿No sabes que la letra mata? Y ellos piensan que la Biblia es la que nos mata. Si la Biblia es la que nos mata, pues deputemos la Biblia y vayamos en contra de Cristo a decir, ¿por qué nos mandaste a escudriñar las Escrituras si la letra mata? Ahora, yo por eso no estudio la Biblia, estoy en contra en contra de la capacidad de la crítica textual, estoy en contra de la papirología, estoy en contra de la teología, de la hermenéutica, el exégesis. Eso es para mí basura, dicen muchos. Para mí el Espíritu Santo nada más me capacita. Unos ignorantes. Hay que estudiar la Biblia, hay que capacitarnos, hay que estudiar lengua, griego, arameo, hebreo. Hay que ser gente que estemos dispuestos a eso. Eso no te va a matar. Eso no te va a matar. Eso te va a hacer más sabio. Porque la Biblia dice que escudriñemos las Escrituras, ¿verdad? Jesús dijo así, escudriñar las Escrituras. Ahora, si hay una teología barata por ahí, no, el que estudia mucho, no, hermano, ¿por qué tanto estudio? ¿Por qué tanto estudio? Para mí el Espíritu Santo me guía y el Espíritu Santo. No digo que no. ¿Sabes? La letra, a la verdad, mata cuando es pura letra. Sí. Y este es el peor error que también se comete muchos. Muchos caen en este error. ¿Saben cuál es el error del erudito? El erudito, a la verdad, es que se concentra como el judío, el fariseo muy estudioso, solamente en la letra y 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 en la letra. Ese es el pecado de los maestros. Eso es el pecado de los que nos gusta el estudio. El pecado que nos gusta el estudio es que nos sentimos tentados. Allá no, ay, es que mi conocimiento, es que mi talento. El pecado del erudito es que él solo se va a la letra, a la letra, a la letra y a la letra y a la letra. Pero nada con la oración, nada con el ayuno, nada con el depender del Espíritu Santo. Déjame decirte que la Biblia, aquí todas estas letras que hay aquí, son para vida, pero tenemos que complementarlo con el Espíritu Santo, porque si nosotros somos como los fariseos de pura letra y no nos entregamos por completo al Señor, a depender de su Santo Espíritu, ahí sí la verdad la letra mata. Y Pablo está dejando aquí claramente esto, ¿sí? Asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata más, el Espíritu vivifica. Pero una cosa yo quiero decir, tampoco el otro extremo de decir, yo a la verdad solo el Espíritu y el Espíritu me ilumina. Yo conozco hermanos, con todo respeto, pastores, con todo respeto, no estoy en contra de ellos, sino de la manera que expresan de sus labios. Ellos dicen así, pero es que yo no me alisto. Mira, yo paso horas armando temas. Ustedes van a ver que los temas que yo hago son temas que agarro. Yo tengo mi cuaderno donde estudio, leo, informo. Me explico. O sea, paso horas estudiando y no simplemente me enfoco en decir, ya, porque a mí el Espíritu me guía y el Espíritu es el que me va a dar todo el conocimiento, pero no agarro la Biblia, no agarro un libro, un comentario bíblico, no agarro un Strong, o digo, todo aquel que le escucho hablar de hebreo, arameo, esos son pura letra. Yo a la final orando y oro y el Señor me revela. Eso es fanatismo también. O sea, yo lo que quiero decir es que la letra mata, sí, cuando buscas tú solamente letra y no te plasmas en el Espíritu. Pero también cuando tú te vas a solamente dices, yo soy un hombre espiritual, y eres un ignorante por el otro lado, estás en contra de todo aquel que dice, bueno, yo quiero dar clases de teología, dice uno, yo quiero dar, hermano, quiero enseñarte de hermenéutica, quiero enseñarte de historia, crítica textual, papirología, y todo. Y hay un grupo de gente que fanáticamente también nos llevamos al otro extremo de decir, no, esos son tonterías, a mí el Espíritu Santo basta. Me explico, tenemos que llegar a un punto equilibrado.
La letra mata, sí. El pecado de los eruditos, el pecado de los que les gusta escudriñar la Biblia es que a veces nos reflejamos solamente a la letra, de tal manera que los fariseos eran tan letrados, tan conocedores de la ley, tan conocedores de los decretos, que por un lado eran la letra que debe complementarse con el espíritu, les llegó a ellos simplemente a la muerte. No comprendieron nada porque agarraron la letra como arriba. Pero, ¿y qué pasó con el espíritu? Que debe dar vida, que debe dar sentido a todo esto. Para nada. Entonces, el problema de aquí es que cuando nosotros nos enfocamos en estos dos puntos, en el punto de la letra y en el punto del espíritu, no es que la letra y el espíritu están contrarios, no es que donde está el espíritu la letra tiene que ir y donde está la letra el espíritu no tiene que venir, no, estas dos cosas se complementan en realidad. Ahora, yo quiero leer el verso 7, dice así, hablando del nuevo pacto, dice así: y si el ministerio de muerte, grabado con letra en piedra, fue con gloria. Vamos a parar aquí. Pablo le está llamando aquí el ministerio de muerte a la ley. Pero ya leí 7 versículos que dicen que la ley no trae muerte, sino vida. Ahora, ya leí que el mismo apóstol Pablo dice el mandamiento que es para vida. Entonces, tengo que tener una cosa. Ya expliqué muy bien también que cómo es eso de que si la ley Dios lo dio al pueblo para vida, porque Dios no dio la ley para condenar a nadie, ni para matar a nadie, ¿cómo es que aquí Pablo le llama el ministerio de muerte grabado en letras de piedra? Ya expliqué claro y enfatizo a los que recién se conectan aquí, diciendo que el ministerio de muerte, vamos a imaginar que estos son los 10 mandamientos, la Biblia que tengo acá, ¿sí? Los 10 mandamientos o la ley entera Dios no le dio al hombre para matar a nadie. ¿Y ustedes creen que Dios sacó de Egipto a Israel y dijo, bueno, no les terminó de matar el faraón, aquí yo los mato en el desierto? ¿Qué puedo darles para matarlos? Le voy a dar la ley, que es la ley de muerte y de condenación. De hecho, en todos los textos que he leído, dice la Biblia que Dios le dio la ley a Israel para vida. ¿Para qué? Para vida. Muy bien. Entonces, ¿por qué el ministerio que es para vida se volvió un ministerio de muerte? Simple y sencillamente por la desobediencia al ministerio de vida se tiene que convertir en muerte. O sea, el arma que es para vida se convirtió en un arma de doble filo que es para muerte. ¿Pero cómo? Porque sencillamente la transgresión a la ley es el pecado de condenación. No la obediencia, sino la desobediencia a la ley. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿La ley? ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios? ¿O el hombre que no se ciñe dentro del brazo del Señor? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué? ¿Y qué es el ministerio de muerte? ¿Qué es el ministerio de condenación? El ministerio de muerte y de condenación no es los 10 mandamientos, es la desobediencia a los tales. Porque si los 10 mandamientos o la ley antigua es el ministerio de muerte, Dios te los dio la muerte y la condenación. No, Dios dio la ley para vida, pero se convirtió en un arma de doble filo que llegó a ser el ministerio de condenación, la violación. Entonces Pablo lo que está enfocando es, si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Eso es interesante, pero tenemos que notar aquí algo importante. Aquí está haciendo alusión al libro de Éxodo capítulo 34, cuando Moisés subió por segunda vez a recibir la ley. Ahora, nosotros tenemos que ver una cosa muy interesante. El verso 7 dice, tanto que los hijos de Israel, y si el ministerio de muerte fue grabada en piedra, hablando de los 10 mandamientos, fue con gloria, muy bien, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro,
la cual había de desaparecer. Primeramente tenemos que entender dos cosas: gloria y lo que había de perecer. Entendemos nosotros que cuando Dios viene a dar la ley, siempre vino y descendió con una tremenda gloria. ¿Sí? Esa gloria que vino para firmar el primer pacto, ese primer pacto que Dios dio al pueblo de Israel allí, fue con gloria, porque no vino sin gloria, fue con tremenda gloria. Pero el verso dice, la cual había de perecer, y uno se tiene que decir, ¿tenía que perecer qué? ¿La ley? ¿O Pablo se está refiriendo al pacto que hicieron allí, el que había de perecer? Y sí, el primer pacto pereció, no estamos bajo ese primer pacto. También pereció lo que el rostro de Moisés reflejaba. Es más, miren lo que dice el verso. A ver, yo tengo aquí una Biblia que me gustaría usarla. Bueno, no promociono Biblias ni vendo Biblias, pero estoy aquí con la Biblia multiversiones. Esta sola Biblia tiene varias versiones al mismo tiempo. Y quiero analizar con ustedes, a ver, el verso, porque aquí en la Reina Valera 1960 dice el verso aquí, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de desaparecer. Y uno dice, mira, ve, ahí está desapareciendo los 10 mandamientos, y vamos a leer otras versiones. ¿Sabe? Aquí tengo la Reina Valera 1960, la Reina Valera contemporánea, la traducción lengua actual, la Dios habla hoy, en una misma Biblia. Voy a usar esta Biblia y voy a leer una traducción sencilla, la traducción lengua actual, la Dios habla hoy, pero no quiero leer muchas Biblias. Ustedes háganlo en casa, pero yo quiero leer aquí. Dice el verso 7. Dios escribió la ley en tablas de piedra, no lo dudamos, y se le entregó a Moisés. Muy bien, aquí afirma que Dios lo escribió, obviamente, y en esa segunda vez, porque aquí dice, aquel monte fue tan grandioso, o sea, glorioso, que la cara de Moisés resplandecía. Nótense, ya dije que cuando Dios le dio por segunda vez las tablas a Moisés, Dios las escribió, se las dio. Aquí dice el texto, Dios escribió la ley en tablas de piedra y se le entregó a Moisés. Aquel monte fue tan glorioso, o sea, con gloria vino, que la cara de Moisés resplandecía, y el resplandor era tan fuerte que los israelitas no podían mirar. Esto está haciendo alusión a Éxodo 34, la cara de Moisés. Sin embargo, ese brillo pronto iba a desaparecer. Cuando estamos hablando del brillo, del que iba a desaparecer en el verso 7 allí, es el brillo de la gloria que reflejaba en Moisés. Si ustedes van a ver a Moisés, Moisés bajaba con un velo tapado porque le gustaba esa gloria, no quería que desaparezca, pero esa gloria que vino, esa cara de Moisés alumbrando, iba a desaparecer. Y cuando nosotros leemos en la Reina Valera aquí y decimos, y si el ministerio de muerte, ya dije por qué se le llama el ministerio de muerte, que fue escrita en piedra los 10 mandamientos, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Uno dice, ay, acá, caramba, se acabaron, la ley de Dios pereció. No está hablando ahí de que iba a desaparecer el decálogo. No está hablando de eso. Está hablando que cuando Dios vino con gloria, sí, esa gloria, o sea, sin gloria no vino con gloria. Pero esa gloria que reflejó tanto en Moisés, que Moisés se quedó brillando por la gloria de Dios, esa gloria iba a desaparecer. Y ya acabé de leer. Y ustedes pueden leer otras versiones también. A mí me gusta usar muchas versiones. ¿Sí? Entonces lo que va a desaparecer del verso 7 no es la ley. Es que la ley desapareció porque la ley es contraria al Espíritu y el Espíritu contraria a la ley. Nada que ver. Dice así: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Wow, yo creo en el ministerio del Espíritu. Yo no rechazo el ministerio del Espíritu. Y creo que cuando el Espíritu Santo fue dada a la iglesia, vino con una gloria tremenda en el día de Pentecostés. Y vino para quedarse, porque es la promesa. Porque para vosotros y para vuestros hijos fue... Hermano, esa gloria fue mayor a la gloria que cuando Cristo vino a promulgar la ley. Fue mayor. Y cuánto más. Ahora noten lo que dice.
el verso 9. Aquí le va a llamar de nuevo. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿qué más? Mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. De hecho, nosotros nunca hemos predicado que la gloria del primer pacto es mayor a la del segundo. No, nada que ver. Y también creo que mayor fue la gloria del Espíritu cuando vino en Pentecostés que la gloria cuando Dios se apareció en Éxodo 34 a Moisés. Pero la gloria que vino en Éxodo 34 es una gloria del primer pacto que desapareció. Y el brillo que vino en esa gloria sobre Moisés desapareció. Lo que desapareció es la gloria cuando Cristo vino del primer pacto. Y el brillo en los ojos de Moisés, en la cara de Moisés, pero no la ley. ¿Por qué no puede desaparecer la ley? Porque simplemente Jeremías 34 o Jeremías 31, mira, voy a leer un verso en el capítulo 31 de Jeremías. Dice así, hablando del nuevo pacto, que le conocemos como el nuevo pacto que comenzó con la gloria del Espíritu Santo. Porque yo creo que mayor fue la gloria del Pentecostés que la gloria del monte del antiguo pacto. Miren lo que dice Jeremías 31. Dice así: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Muy bien. ¿Qué nuevo pacto quiere hacer Dios? De repente quiere hacer un nuevo pacto sin ley. Un nuevo pacto que no tenga mandamientos. No, mira lo que dice el verso. No como el pacto que hice con vuestros padres en el día que los tomé de la casa, tomé de la mano de sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Ese primer pacto que vino con gloria y que desapareció la gloria del primer pacto, porque se acabó el primer pacto. Y se acabó la gloria de Moisés en su rostro quedó. Y ahora voy a leer en la Reina Valera un texto más claro para ver cómo es que le confunde a muchos. Pero mira lo que dice el nuevo pacto que vino con gloria, el nuevo pacto que es con la gloria del Espíritu Santo. Miren lo que dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mis leyes en su mente, las escribiré en sus corazones, y ellos serán para mí, y yo seré para ellos su Dios, y ellos serán por pueblo. O sea, a ver un momento. No que la ley desapareció en el primer pacto. Es que la ley desapareció en el primer pacto. El segundo pacto no tiene ley. La gloria que iba a desaparecer, ahora la gloria del Espíritu es mayor. No estamos hablando de eso. Tanto el primer pacto como el segundo pacto tienen leyes, y aquí lo dice. Aquí nadie va a decir aquí que está hablando del primer pacto. Aquí está hablando Jeremías del segundo pacto cuando dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Jeremías está profetizando para el nuevo pacto que Cristo iba a hacer. El pacto del Espíritu, el pacto que vino con la gloria del Espíritu Santo en Pentecostés. Dice así: daré mis leyes en su mente, las escribiré en su corazón, y ellos serán por pueblo, y yo seré por Dios para ellos. Justamente esto encaja con lo que acabamos de leer del apóstol Pablo, que dice y que él está experimentando esa gloria, ¿sí?, del Espíritu. Por eso dice, el Espíritu que escribió, escrito por Dios, por el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Es el mismo que aparece en el libro de 2 de Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois cartas expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Pablo no está quitando aquí esto, está diciendo que el Espíritu Santo tiene proyectado en la iglesia el testimonio vivo del Espíritu Santo, y el que recibe el Espíritu Santo no va a estar en contra de la ley. Esto yo quiero que entiendan. Pablo le llama ministerio de muerte, ministerio de condenación a todo aquello que es sacando a Cristo de en medio de esto. Y hablé bastante de esto. Y este video va a quedar grabado porque lo estamos transmitiendo para las plataformas de Facebook y YouTube. Así que nada que ver.
Ahora, nota, es interesante, ¿sí? Yo tengo aquí algunas preguntas que he apuntado. A ver, del verso 3 de 2 Corintios al 5 nos habla de las cartas de recomendaciones. El verso 6 de que la letra mata, y hablé sobre eso. La gloria que debía desaparecer, obviamente, en el verso, vamos a ver el verso 10 y el verso 11. ¿Cuál era la gloria que iba a desaparecer? Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en respecto a comparación con la gloria más eminente. Porque si la que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será la que permanece. Verso 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Hay que entender que lo que pereció fue el antiguo pacto. Lo que permanece es el nuevo pacto. ¿Sí? Y la gloria que vino para dar el primer pacto fue glorioso. Aún más glorioso fue el nuevo pacto a través del Espíritu Santo. Ya expliqué en qué creo que el Pentecostés, donde se dio el Espíritu para el nuevo pacto, fue mayor a lo que descendió en el monte para dar los 10 mandamientos. Ya digo, ¿y cuál es el que pereció? El primer pacto, no la ley del primer pacto, porque ya vimos que el segundo pacto tiene la misma ley clavada, pero en el corazón del hombre, ya no en piedra. Ahora, noten lo que dice el verso número 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Miren lo que dice esta traducción. Dicen que debía ser abolido. ¿Qué debía ser abolido? Y esta palabra abolido es la que la confunde a mucha gente, y ahora lo voy a leer en otras versiones más claras. Lo leo de nuevo finito, ¿ya? Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué debía de ser abolido? A ver, voy a leer en otra versión, porque dice que algo quedó abolido. Quizás los 10 mandamientos quedaron abolidos. ¡Wow! Me libro de esto, hermano. Me libro de esto y ahora sí puedo vivir sin ley. ¿Qué iba a desaparecer? Me llama atención. A ver, a lo mejor hoy nos enteramos que quedó abolido los 10 mandamientos, porque aquí dice abolido en el verso 13. A ver, dice el verso 13 aquí, voy a usar la versión lengua actual. Dice, no hacemos como Moisés, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran que el brillo de su cara se iba apagando. ¿Qué iba a ser abolido? El brillo en la cara de Moisés. Eso es lo que dice la versión aquí, y acá dice abolido. Simplemente, Moisés, cuando bajado del monte, se tapaba con un velo, porque ese brillo que él tenía iba a ser abolido. La mejor expresión sería iba a desaparecer. O anteriormente leímos en un verso que decía que en el verso 7, dice el verso 7 que eso iba a desaparecer. Dios escribió la ley en tablas de piedra y se le entregó a Moisés. Aquel monte fue tan glorioso que la cara de Moisés resplandecía, y el resplandor era tan fuerte que los israelitas no podían mirar a Moisés cara a cara. Sin embargo, ese brillo pronto iba a desaparecer. O sea, lo que iba a desaparecer y lo que queda abrogado, lo que queda abolido, mejor dicho aquí, dice la palabra abolido en la Reina Valera, y la gente piensa que quedó abolido la ley y los 10 mandamientos. Es una locura lo que están diciendo. Lo que quedó abolido, lo que quedaría caducado, por así llamarlo, o iba a desaparecer, era el brillo en la cara de Moisés. No confundamos esto con los 10 mandamientos, hermanos. No confundamos esto con los 10 mandamientos. Aquí no podemos estar hablando de que quedaría anulado en el nuevo pacto los 10 mandamientos, ya que el espíritu no es contrario a la ley y la ley contrario al espíritu. No, ambas cosas van de la mano. Y esto es interesante. Ahora yo quiero analizar con ustedes el verso 14 y el verso 15. Y con esto voy a ir terminando. ¿Qué es respecto al verso 15? ¿Qué es lo que a mucha gente lo tiene cegado? Porque yo escucho mucho a la gente decir, la gente que guarda la ley tiene un velo y no puede ver a Cristo. ¿Sí? Y de alguna manera
han entrado a un error que cualquier persona que dice que debe guardar la ley está su velo como Moisés con el velo tapado. Y aquí voy a leer lo que dice el verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Quiénes son esos ellos para Pablo? ¿Saben quiénes son esos ellos? Los judíos que no aceptaron a Cristo. Esos judíos que no aceptaron a Cristo y que guardan la ley ahora justamente en el presente también están ciegos, porque la ley sin Cristo no es nada. Porque la ley te conduce a Cristo. Y los judíos en el siglo I, desde el siglo I, hablaban y creían tanto en la ley, pero cuando vino Cristo ni lo conocieron. ¿Cómo es que hablemos de la ley, pero no aceptemos a Cristo? La ley no es contraria a Cristo, ni Cristo es contraria a la ley. Pero los hombres que han rechazado a Cristo, pero que tienen la ley como vigente, créanme que están ciegos y solo van a ser libertados si Cristo los hace libres. Miren lo que dice. No libres de la ley, Aquí va a decir. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo que el velo, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Qué es quitado? ¿La ley o el velo? Es que cuando vas a Cristo tiene que ser quitado la ley. No dice eso la Biblia. No dice que va a ser quitado la ley. Dice el velo que te tapa para ver a Cristo. Cuando vas al Señor te es quitado. El velo, el velo, el velo, velo, velo. Diga conmigo, velo, velo. No la ley. El velo te es quitado. Te hace ver el verdadero significado de la ley, quien es Cristo. Y todos los judíos del primer siglo un poquito creyeron en el Mesías, aunque todos hablaban de la ley. Y hoy en día los judíos allá en el Medio Oriente, el 2%, ni siquiera el 3%, tienen a Cristo y guardan la ley. No es que lo han votado. Los únicos que votan la ley después de creer en Cristo es ¿quién? Es la iglesia, porque cree que el que está con Cristo hay que votar la ley. No. Las dos cosas van de la mano, porque el primer pacto tuvo ley y el segundo pacto también tiene ley. Nota lo que dice el verso 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo que está puesto sobre ellos, y el velo está puesto sobre ellos, y de ellos, ahora noten lo que es el 16, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. ¿Qué se quitará? El velo es quitado. Así que yo quiero que ustedes comprendan algo muy importante, muy importante. Lo que fue quitado, o lo que debe ser quitado, es la ceguera espiritual que la gente tiene cuando solo cree en la ley y no acepta a Cristo. Aquí no está hablando del cristianismo que aceptó al Mesías. Ellos no necesitan quitarle ningún velo. El velo no es la ley. El velo simplemente es apegarse solamente a la ley sin mirar a Cristo. Dejemos de lado aquí a los que defienden la ley. ¿Quiénes son los que defienden la ley? Yo soy evangélico, pero hablemos por ejemplo de los mesiánicos y hablemos por ejemplo de los adventistas y de otras denominaciones que ellos guardan y creen y dicen que la ley es vigente. Muy bien. Entonces la pregunta es, cuando reconocen ellos deben reconocer a Cristo. No. Ellos ya reconocen a Cristo. Así que aquí no está hablando de gente que no reconoce a Cristo, sino de gente que aún no reconoce. Y los que no reconocen a Cristo son, obviamente, los judíos que no aceptaron al Mesías. De ellos está hablando. No está hablando del cristiano que ya aceptó al Mesías. El cristiano que ya aceptó al Mesías no va a desechar la ley. No, por ningún lado. Tenemos que entender este punto importante. En el verso 14, en el verso 15, nos habla de que el velo nos es quitado solamente aceptando al Mesías. Quiero ir concluyendo todo lo que he dicho. Los que se han conectado último pueden ver después todo lo que se dijo aquí. Lo que yo dije fue lo siguiente. He leído versos de que la ley Dios le dio al hombre para que viva. No le dio para que muera. Dice la Biblia que es vida la ley. O sea, Dios no es muerte ni condenación. Vida.
Segundo, he leído que la desobediencia a la ley es lo que trae condenación y muerte. En otras palabras, la ley no trae muerte ni condenación, ni dio la ley Dios para condenar a nadie, sino que la desobediencia a la ley es la que condena al hombre. He visto que el primer pacto vino con gloria, ¿sí? Y que el segundo pacto con una mejor gloria. Nada que ver, nada que discutir con eso. Y lo que quiero afirmar, he hablado mucho también, es acerca de lo que desapareció del primer pacto. No es la ley, porque si fuera la ley, Jeremías no dijese que escribiré en el segundo pacto las leyes en sus corazones. Lo que desapareció del primer pacto fue en sí el pacto y el brillo, la gloria que resplandecía en el rostro de Moisés. El velo es quitado cuando llegas a Cristo, no la ley es quitada. Y el velo es leer la ley sin enfocarme en Cristo. Así que yo, por ejemplo, soy alguien que creo en Cristo, no tengo el velo puesto, creo en Cristo, pero no rechazo a su ley, porque el nuevo pacto tiene leyes. Jeremías 31 al 32. Viene días, dijo Jehová, que yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto antiguo, ¿sí? Porque el pacto que haré con ellos en aquellos días, dice, y pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. No ha sido quitado la ley, ha sido quitado el velo, esa ceguera que cualquier persona puede tener hoy en día en Israel o en donde sea, es no mirar a Cristo como el Mesías. Por lo tanto, lleguemos a Cristo, rompamos ese velo que no nos deja ver a Él como el Mesías. La ley y el Espíritu no son el agua y el aceite. Ambas cosas van de la mano desde el Antiguo Testamento. Por eso el profeta Ezequiel decía, y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros para quitar la ley. ¿Así dice? No, dice así: para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, en otras palabras, aún Ezequiel estaba profetizando para el futuro, que cuando Dios ponga un nuevo hombre dentro de nosotros, un nuevo nacimiento, ¿sí? Ustedes pueden ver claramente ese texto. Yo estoy en vivo aquí, no he seleccionado el verso, pero me gustaría darles el texto para que Dios profetizaba corazón de carne. Si alguien tiene el texto puede escribírmelo en los comentarios rapidito, yo lo leo. Miren lo que dice Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de vosotros, dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de carne y les daré un corazón de carne. ¿Saben cómo le llama el Nuevo Testamento a esto? De aquí está dando de alguna manera una profecía. Esto en el Nuevo Testamento se llama el nuevo hombre, nacer de nuevo, nacer en el espíritu. Pero ¿para qué Dios quería que cambiemos el corazón de piedra por un corazón de carne? Que el corazón de carne es donde se sembraría, ¿qué cosa? La ley. Por eso dice, quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré el corazón de carne y escribiré las leyes en vuestros corazones. Justamente para cumplir. Por eso dice el verso 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Nota que el corazón de carne o el nuevo hombre o el nuevo nacimiento, Dios lo dio no para desobedecer la ley, sino para guardarla, para obedecerla, para cumplirla. Y es lo mismo que aparece en Ezequiel 36:26. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Para qué? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Y haré que anden en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongáis por obra de nuevo. El nuevo nacimiento, el nacer del Espíritu, no tiene que ir en contra de la ley, ni a votar la ley, sino para vivir en obediencia a ella. Entonces Dios quiere quitar el corazón de carne, de piedra. También quitó el mandamiento en piedra porque no lo hay. Ahora Dios me dio un corazón de carne. Y en ese corazón de carne Dios quiere escribir su ley para cumplirlo, no para votarlo. Entendamos esa partecita, por favor. Por favor, entendamos esa partecita. Que Dios los bendiga
Y si hay varias preguntas, voy a estar haciendo un siguiente video con respecto a este mismo tema. Dios los bendiga, mis hermanos. Estoy cumpliendo la hora exactamente con ustedes. Dios los bendiga. Finalicemos entonces. Muy bien.